Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. Este video va a tener un tema muy interesante, muy importante. Para los que leen los libros sagrados en otro idioma que no es el idioma original, de verdad pierden muchísimo. Y uno de los problemas que ven estas personas que no saben los idiomas originales de los libros, siempre se caen en cambios o traducciones. Incluso en el nombre divino, en el nombre de Dios. Si preguntas a alguien muy sencillo, que no es culto, que no es intelectual, y le dices, ¿cómo se llama Dios? Te va a decir, pues, Dios. ¿Por qué? Porque cuando el libro le llegó, realmente ya no aparece algún nombre ahí. El nombre ya ha pasado en un proceso de traducción. Los musulmanes insisten mucho en reservar y conservar el nombre divino, lo que decimos Allah. Insistimos que esto es el nombre sagrado, ese es el nombre divino, ese es el nombre de Dios. Mientras cuando los cristianos más en el occidente escuchan esta palabra se espantan y dicen, no, pues eso es tu Dios, no lo quiero. Y del otro lado, los musulmanes cuando empiezan a defender el nombre, los cristianos le dicen, no, mi nombre se llama Yahweh, Jehová, Jehová. Y luego el musulmán te dice, no, este nombre no lo tengo en mi Corán, no, gracias. En mi opinión, como investigador, yo veo ambos lados equivocados. Yo digo que los dos nombres son nombres sagrados y los dos nombres se encuentran en los dos libros, tanto en el Corán como en la Biblia. Empezamos con la Biblia. Yo aquí tengo conmigo dos Biblias en árabe. Yo soy nativo árabe. Sí, puedo leer la Biblia en otros idiomas, hasta en hebreo también, ya voy aprendiendo, pero también me gusta leerlo en árabe. En árabe se lee de derecha a izquierda y por eso aquí abro, por ejemplo, el takwin. Takwin significa Génesis. Génesis 1:1 y dice lo siguiente. في البدء خلق الله السماوات والأرض. En el inicio, fi al-bad, en el inicio, خلق, cree o creó, Allahu, Dios, as-samawati wal-ard, los cielos y la tierra. Esa se llama Kitabul Haya, la traducción de la vida. Y aquí tengo la más famosa. Se llama Bandai, que es una traducción en árabe muy famosa. El 95% de los cristianos árabes usan esta. Igual de derecha a izquierda. Y viene Génesis 1:1. Fil bad'i khalaqallahu as-samawati wal-ard. Al inicio, Allah crió los cielos y la tierra. Entonces, diario el cristiano árabe, y son muchísimos, diario usan la palabra Allah. De hecho, usan muchas palabras como Masha Allah, como Insha Allah, y esto no significa que adoran al Dios de los musulmanes. Ellos llaman a Dios el Altísimo Allah. Ok, vendría un escéptico y me dice, no, pues es que Allah es una traducción, es el árabe. Como nosotros decimos en inglés God, como en español Dios, entonces la palabra es Allah en árabe. Si eres musulmán y dices esto, por favor, no lo digas otra vez. La palabra Dios en árabe no es Allah. La palabra Dios en árabe es Ilah y es totalmente diferente. A ver, ¿qué quiero decir? Yo puedo decir Dios del mar, Poseidón, Zeus, Dios de los griegos, los egipcios antiguos, Dios, la diosa gata, el dios no sé qué. Y ahí en árabe se usa la palabra Ilah, pero cuando en árabe se usa la palabra Allah o Allah, ya sabemos de quién hablamos. Entonces, Allah es el único Dios verdadero. Y Ilah puede hacer referencia al Dios verdadero cuando digo, por ejemplo, Ilahi samawati wal ard, Dios de los cielos y la tierra. Y Ilahi alamin, el Dios de todo el universo, la creación. Pero si digo Ilah y me paro ahí sí es cuando se hacen preguntas. ¿Es Dios falso, Dios de mitología griega o Dios el verdadero? Entonces, si alguien te engaña y te dice, no hay ninguna palabra en árabe para decir Dios más que Allah, no, sí hay muchas, pero cuando se dice Allah es el nombre. Y por eso los cristianos árabes también usan la misma palabra, Allah. Ahora me vendría un señor o una señora y me dice, pues ay, a mí me vale, ¿en qué me importa el árabe? A mí me hablas con mi Biblia, aunque esta es Biblia, pero hace referencia a su Biblia, o sea, la Biblia hebrea y Nuevo Testamento. Y es cuando nosotros, los lingüistas o los investigadores también contestamos, la palabra sigue estando en la Biblia también, solo que ustedes no saben el idioma original de la Biblia y nada más compras una traducción que te la trajeron y quitan el nombre y te ponen Dios y tú estás de acuerdo. A ver, para ir a más detalles de lingüista, aquí tengo una hoja blanca, no sé si aparece en la cámara. Aquí voy a poner el nombre divino. Aquí empieza con una alef, no sé si aparece en la cámara, una alef, una lamet o lam como el árabe, una het, una ha como el árabe, como una h. Entonces aquí tengo dos letras, alef, lamet, het, lo que equivale al árabe, la idioma hermana del hebreo. Alef, Lam, Ha. Eso es lo que llamamos nosotros la raíz de la palabra. Jezrul Kalima.
La palabra, por ejemplo, Allah en árabe o el nombre Allah tiene 3 letras. Bueno, el lam hay 2 lams, pero es alef, lam, ha. Y eso es la raíz de la palabra. El mismo raíz o la misma raíz también está en la Biblia, en muchos lugares. Por ejemplo, el libro de Daniel, que está escrito en arameo. De hecho, el nombre en arameo es Allah, pero aquí aparece en otra forma. Aquí en Daniel 2:23 dice, Dios de mis padres, Allah Avahat, Allah, Dios, Avahati, viene como en el árabe, ab o ab en hebreo, avahab en plural y avahati, mis padres. Y ahí aparece la palabra Allah o ilaha. ¿Por qué? ¿Por qué a veces Allah y ilaha? Porque realmente el alef, aquí aparece en la cámara, el alef, como en el árabe, puede tener varios vocales. Bueno, el alef como tal no es vocal. Bueno, en hebreo no es vocal. Entonces le falta una voz para que sea A o I. Entonces puede ser ilaha, puede ser A, Allaha, o puede ser o loha, o i o u también. Y esto lo que llamamos después el texto masorético. Daniel 2:47, Dios de los dioses. Ilaha ilahin o Allaha Allahin, Dios ilaha o Ilaha ilahin, Dios de los dioses. El libro de Esdras también está escrito en arameo, donde el nombre de Allah aparece como Allah o Ilaha. Esdras 7:19, Allaha Yerushalim o Ilaha Yerushalim, Dios de Jerusalén. Esdras 5:1, Allaha Yisrael, Dios de Israel. Esdras 7:23, Dios de los cielos. Allah Shemaiya o Ilaha Shemaiya, Dios de los cielos. Ilahi Samawat en árabe, la misma palabra. Ilahi Samawat, Ilaha Shemaiya. Entonces, en otras formas del nombre en la Biblia se agrega una mim al final y esta mim es de respeto y es lo que también nosotros también le agregamos como palabras como Allahumma. Entonces ellos dicen Elohima y nosotros decimos Allahumma. Y ahí es donde hay 2 opciones y entran los cristianos para hacer la confusión. El mim a veces sí es plural de respeto o plural de número, así que tienen 2 opciones. El decir, traducir la palabra como dioses o traducir la palabra como Dios, pero de forma magistral. Y obviamente nadie es politeísta, nadie dice Dios, entonces Dios, pero se usa el mim de plural para darle respeto, como lo que llamamos plural majestático. Y también aparece otra forma en muchos libros en la Biblia que es Eloh. Entonces, ya tenemos Allah en arameo antiguo, de hecho es el idioma que hablaba Jesús también. Y ahorita les voy a dar un texto del Nuevo Testamento de la traducción que se llama Beshita, al tarjamo al-basita, Beshita. La palabra Beshita significa la sencilla, que es el Nuevo Testamento, pero en arameo. Y ahora vamos a decir cómo llamaba Jesús a Dios. Pero ya tenemos Elohim, que aparece a Allahumma. Tenemos Ilaha, que también aparece como Ilaha Samawati wal Ard. Ahora, hay nombres que están en común todavía, como el nombre solamente El. O sea, aquí está la palabra, aquí en la cámara. Entonces nada más tenemos el Aleph y Lamed. O sea, solo El. Son 2 letras, como Allah, solo Al, sin el resto de la palabra. Y ese es un nombre en común que está en la Biblia y está en el Corán. Por ejemplo, cuando decimos Shema'il, Dios escucha, Shema, Allahu Yasma, Ismail, y también los nombres de los ángeles, como el nombre Miguel, Mikail, ¿qué es Dios? O sea, el nombre literal que significa ¿qué es Dios? Y los mismos nombres los tenemos también en el Corán. Entonces, uno de los nombres que es Alef Lam, solamente 2 letras, A-L o E-L. Y esos nombres también los tenemos en ambos lados, el Aleph y la Met, Aleph Lam. Ok, ahora ya falta la segunda parte del video. Entonces, Aleph Lam Ha, Allah, Ilaha, Eloha, Elohim, todo esto está en la Biblia. No solo la Biblia en árabe, la Biblia también en hebreo, en arameo. Y también la Biblia peshita del Nuevo Testamento, donde cada vez que Jesús dice Dios, dice Allah. Ahora falta decirles a los musulmanes que tal vez el nombre Yahweh también está en el Corán. Y esto sí es un buen reto. A ver, ¿cómo se escribe el nombre Yahweh? Una yod que equivale al ya en árabe, yod y ya. Una het que equivale a la letra ha en árabe. Una vav que es como la letra wow en árabe, o. Y luego otra het, otra ha. Entonces se escribe más o menos algo así. Aquí. Ahora, el nombre básicamente, o bueno, realmente no es nombre, son 4 consonantes que pueden ser abreviación de un nombre o nombres, lo que llamamos nosotros el tetragramatón, las 4 letras. Ahora,
La pronunciación real del nombre ya muchos ya saben que se perdió. Sin embargo, a veces la palabra se divide en dos partes. La primera, que es que se pronuncia más o menos como ya o yo, pero como no tenemos vocales, entonces yo digo que ya, una yod y una het, una ya y una he, como YH más o menos. Y la otra parte que sería el vav y el het, entonces se pronuncia más o menos como hu o vu. Entonces tenemos ya y hu. Ahora, algo un poco lingüístico. Tenemos nombres de profetas en el Corán o en el Sunnah que tienen adentro de ellos el nombre divino, el nombre de Dios. Zekeriya o Zacarías tiene dos partes. El nombre tiene dos partes. Una que es Zeker, que más o menos algo en el árabe, como memorizar, recordar, y Yah, la primera parte del nombre Yahweh. Y literal, el nombre significa el que recuerda a su Señor. Y qué interesante que el Corán, cuando habla de Zacarías, el versículo empieza con Dhikru rahmati rabbika abdahu Zacarías. Acuérdate de la misericordia de Dios cuando hablamos de Zacarías. O sea, su nombre significa Dios recuerda o Dios se recuerda de alguien o quien recuerda de Dios al revés. Y el Corán empieza el versículo hablando de que recuérdate de Zacarías. Entonces, dentro de su nombre está el nombre divino, Yah, que viene del nombre Yahweh o Yahu. Esto es uno. Tenemos a otro que es Yahya. Yahya en la tradición judía o hebrea se llama Yohanan. Tiene al inicio la abreviación o lo que llamamos prefijo de yo, que también viene del yod y el he. Yo. Entonces, Yohanan. Y Hanan más o menos tiene la misma traducción como el árabe. De hecho, en el Corán también cuando habla de Yahya, dice Wahananan min ladunna. Y considerando que no se llama Yohanan como la traducción hebrea, también se llama Yahya. Tiene Yah en su nombre y Yah es el nombre Yahweh, el Yod y el He. Entonces tenemos el Yod y el He que es Yo o Yah y tenemos la otra parte que es Ho y o como algunos la quieren pronunciar, We o Ve, porque la letra Vav puede pronunciarse como el árabe como Wow y también puede ser como ve. Y no solo estos dos profetas más, tenemos a Yunas, el profeta Yunus alayhi salam, Jonás. También tiene en su nombre el prefijo yo, nas, y también está en el Corán. También tenemos en el Sunnah el profeta Yeshua ben Nun, que en la traducción hebrea es Hosha, que significa Dios salva. Y también tiene en su nombre el prefijo ya, o si seguimos el ho, sería la segunda parte del nombre divino. Y no podemos decir que estos profetas adoraban a otro dios o a un dios pagano. Así que yo creo que ya es tiempo de que los musulmanes y los cristianos empiezan a reunirse, aunque sea nada más en este aspecto. Por lo menos el nombre es el mismo o los mismos nombres. De hecho, hay algunas investigaciones muy interesantes. Dicen que el nombre Yahweh o Yod-He, Vav-Het, esas cuatro letras, tal vez vienen del verbo infinitivo Haya, que realmente significa existir, existe, existió, existirá. Y los musulmanes no tenemos absolutamente ningún problema en aceptar tampoco esta explicación. De hecho, tenemos al Hayyul Qayyum, el que siempre viva, el que siempre existe. Entonces, que sea Yahweh, el Yod-He, Vav-Het, viene del verbo Haya en hebreo, que significa existir. El musulmán también tiene el mismo nombre en su Corán. Bueno, lo que los llamamos los nombres bellos de Dios o los atributos. Así que yo creo que este video puede ser muy buena oportunidad de hacer puente. Ya no vamos a estar insultando al Dios del otro cada rato. No, tú vete, adora a tu Yahweh. Tú vete, adora a tu Allah. Porque los dos tienen el mismo nombre aquí y acá. Solamente que por ignorancia de lengua, de idioma, realmente la gente no puede llegar a este conocimiento. ¿Qué es Dios? ¿Cómo es Dios? Esto ya se llama el concepto de Dios. Ok, tú Dios quieres que sea trino. Tú Dios quieres que sea absoluto, único y no hay asociado. Tú crees que tres personas comparten la esencia. Tú crees que Dios es uno y no hay otro que comparte con él nada. Esto ya es otro tema, pero dejen de jugar con los nombres porque los dos usan los mismos nombres, los mismos atributos. Tú, amigo cristiano, no insultes a Allah porque lo tienes escrito en tu libro. Y tú, amigo musulmán, no insultes a Yod-He, Vav-He o Yahweh o Yahu porque lo tienes en tu Corán. Y esto es mi mensaje final de este video. Espero que el video es de beneficio para ustedes. Si les gusta el contenido, compártanlo por favor para que llegue a más personas. Muchas gracias y nos vemos en otro estudio.